salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. San Juan. Ruega por nosotros. Bienvenidas, hoy terminamos las cartas, todas las cartas de San Pablo, Santiago, Judas, y hoy terminamos con las 3 cartas de San Juan. No se asusten que vamos a ver 3 cartas, 3 libros, porque la segunda y la tercera tienen pocos versículos. Entonces hoy vamos a leer libros enteros de la Biblia. Muy bien, como siempre voy a empezar leyendo las notas que tiene nuestro libro de lecciones bíblicas de don José Miguel Miranda. Nos dice que la primera, segunda y tercera carta de San Juan es el mismo autor del 4.º evangelio. Es también quien escribió estas 3 cartas. Tanto en el estilo como en la doctrina tienen hondo parecido con el evangelio. Por tal motivo, el tema es también aquí íntimo, delicado y tierno, como vimos que era el Evangelio de San Juan. Él no se identifica, en la segunda y tercera carta solo se autodenomina el anciano, pero por el estilo literario se sabe que las 3 cartas estas son de San Juan. La primera carta la destina a comunidades de Asia. Su doctrina se puede concentrar en esta idea: Dios es luz, santidad y amor. Toda esta carta se puede centrar en que Dios es luz, santidad y amor. Para participar en la vida de Cristo debemos caminar en la luz, evitar todo pecado y amar intensamente a nuestros hermanos. Qué buen calificativo, ¿verdad? Intensamente a nuestros hermanos. Está distribuida en 5 partes. Primero la introducción, nos habla del Verbo encarnado, medio de comunicación con el Padre y el Hijo. La segunda parte es caminar en la luz. Tercero, vivir como hijos de Dios. Cuarto, en las fuentes de la caridad y de la fe. Y luego habla de adicciones. La segunda carta es sumamente corta, solo tiene 13 versículos. Está destinada a una iglesia de Asia Menor y es resumen de la primera. Entonces ya en la segunda solo vamos a ver un resumen de la primera. Aquí también habla de la caridad y hace mucho énfasis en los anticristos. En la tercera la dirige a su amigo Cayo, le alaba la vida cristiana que lleva y le ruega que acoja a los predicadores. La tercera carta solo tiene 15 versículos, así que esperamos poder profundizar un poquito más en estas cartas. Voy a leer algunas de las explicaciones que tenemos en nuestra Biblia. Primera carta de Juan. Acordémonos que si estamos hablando de San Juan, el apóstol. Esta primera carta de Juan recuerda que el camino cristiano no es sino una divinización, la nuestra. En toda época, el ideal cristiano ha parecido algo pálido o estrecho a mucha gente. Y sin criticar directamente los valores del cristianismo y sus beneficios, la humanidad les ha parecido como una limitación del hombre. Pensemos en todos aquellos que han sostenido que la liberación humana pasa por la lucha contra la fe, y en los que, rechazando el activismo occidental, buscan en las sabidurías orientales un acceso absoluto que no han conocido, un acceso al absoluto que no han conocido en la fe cristiana. Quizás no profundizamos suficiente en nuestra fe, no la conocemos suficiente, y por eso se nos hacen más llamativas en otras culturas, como pasa con las culturas orientales. Y también en esta parte que dice, pensemos en todos aquellos que han sostenido que la liberación humana pasa por la lucha contra la fe, también lo hemos visto a través de la historia en muchas dictaduras, que al primero que tratan de eliminar es a Dios, al primero que tratan de vencer es a Dios. Y nos dice las notas
en los casos que, rechazando el activismo occidental, buscan sabiduría en otros lugares. Incluso entre los cristianos, la religión sentimental basada en un entusiasmo por Jesús oculta a menudo la ignorancia de la fe. Si tienen al Hijo de Dios, tienen toda la verdad, están en el camino del auténtico amor y están en comunión con Dios. Ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Estar en el auténtico amor y estar en la comunión con Dios mismo. Era necesario reafirmar que Jesús es el Salvador venido en la carne para destruir el pecado. Y la carta habla más de una vez del sacrificio y de la sangre de Jesús. Tenemos que tener en cuenta esto, ¿verdad? Que el amor cristiano es un amor sacrificial, un amor decidido a darse por los demás, a darse por los hermanos, por el prójimo. Y frente a la irresponsabilidad moral inculcada por otras doctrinas. En estas cartas también San Juan destaca o nos habla de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos doctores. Se ve que había mucha influencia de estos errores en esta época. Entonces, por eso dice la irresponsabilidad moral inculcada por otras doctrinas. La carta demuestra que el mundo será salvado por la dinámica del amor, la revelación de Dios, amor que distingue al cristianismo de todas las demás religiones, permite que nazca en nosotros algo eterno y divino que vencerá al mundo, sus tentaciones y su capacidad de mentir y de matar. Luego lo voy a repasar en las explicaciones también cuando nos habla el mundo, ¿verdad? No el mundo que vino a salvar a Jesús, sino el mundo de tentaciones en el que nos movemos. ¿Alguna pregunta? ¿Lea? No. Pues vamos entonces al capítulo 1, versículo 1. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros. Cuando habla aquí en plural se está refiriendo a los apóstoles, a nosotros los apóstoles, que le damos testimonio de lo que oímos y vimos a ustedes los cristianos. Versículo 3, voy a leer la explicación. Juan no narra milagros ni revelaciones ni secretos. La verdad que cuenta en esta carta es tan sencilla y divina que todo eso, Dios, vida eterna, ha venido a convivir con los hombres. Esa es nuestra fe, ¿verdad? Que Dios ha venido a rescatarnos. El versículo 5, que ya es el primer tema, y ahí arranca la primera parte de su carta. ¿Tiene subtítulo en su Biblia? Sí. Caminar en la luz. Caminar en la luz. Capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Hay un verso que no sé de quién será, pero dice, el que se excusa es acusado y el que se acusa es excusado. Entonces nosotros tenemos que escudriñar muy bien en nosotros y descubrir nuestras faltas. Implicaciones del versículo 5, andar en la luz. Esto es la vida del cristiano. Más allá de las diferentes verdades que descubren los hombres, hay una luz que es la verdad total.
Esta no se divide, uno está o no está en la luz. Esta no nos proporciona directamente conocimientos, sino que la persona misma actúa, vive y anda en la luz. Cuando nosotros conocemos a Cristo, ¿verdad? Vivimos, actuamos y andamos siempre en la luz. Muy bien, en el capítulo 2 ya encontramos el segundo punto, ¿verdad? Cumplir el mandamiento del amor. Versículo 1. Les he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Vean cómo sabremos que lo conocemos si cumplimos sus mandamientos. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Entonces, si nosotros somos cristianos, nuestro modelo es Cristo y nos debemos de comportar exactamente como él se comportó. Y voy a leerles las explicaciones. La fe abre poco a poco una visión global del hombre. Primer criterio para saber si andamos en la luz. Aquí Juan quiere rebatir a algunos que decían, si por ser cristianos estamos ahora unidos a Dios, ya no importan los pecados que pueden cometerse en el cuerpo. Hay muchas personas que disocian espíritu de cuerpo, ¿verdad? Y piensan que todo lo que se puede hacer en el cuerpo no afecta al espíritu. Y no es eso lo que nos enseña la iglesia, ¿verdad? El cuerpo es templo del espíritu y por eso tenemos que vivir dignamente, respetando también nuestra naturaleza corporal. Dice la explicación, es cierto que nadie está sin pecado y todos necesitamos de la salvación de Cristo, pero el mismo perdón nos obliga más a alejarnos del pecado. Cuando nosotros, una amiga nos perdona, ¿verdad?, de una falta que hicimos en su contra, ya vamos a tener más cuidado de evitar lastimarla de nuevo. Es el mismo cuidado que tenemos con Cristo, ¿verdad? Una vez que nos ha perdonado, hacemos esfuerzos serios y maduros para no volver a cometer esas faltas. Juan nos invita a confesar a Dios nuestros pecados, es decir, reconocerlos humildemente confiando en su bondad. Luego, en las explicaciones del capítulo 2, versículo 1, nos dice, segundo criterio del amor a Dios, cumplir los mandamientos, los cuales se resumen en la caridad. Esto se debe medir según el amor que tenemos a nuestros hermanos. O sea, ahí es donde nos calificamos, ¿verdad? Si de verdad estamos imitando a Cristo, según la caridad con que tratamos a nuestros hermanos. En el versículo 5 voy a leer el tercer criterio y luego lo leo en las explicaciones. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues de todas las corrientes del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre, sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En las explicaciones dice, no amar al mundo. Notemos cómo Juan empieza por alegrarse con sus lectores porque conocen al Padre. No se trata de aborrecer el mundo que Cristo vino a salvar, pero la vida y la historia de los hombres revelan una alienación profunda, están bajo el poder del espíritu malo. Y Juan llama al mundo a la corriente mala que en él se expande. El mundo es la vida engañosa que nos absorbe cuando dejamos de buscar la voluntad del Padre. Todos queremos ser millonarios a estas alturas de la historia, ¿verdad? Todos queremos ser millonarios,
Y Dios le va a permitir ser millonario al que necesita esos millones para cumplir su misión, la vocación que Dios le ha dado. Pero si la misión que Dios nos ha otorgado no nos hace falta tanto dinero, entonces no nos lo va a dar, porque no hace falta para nuestra salvación. Pero tenemos que estar claros, ¿verdad? Cómo hablar del mundo, de esa arrogancia que viene del éxito, que es la que el mundo nos dice que ser exitoso es tenerlo materialmente, todo lo que se nos antoje. Y pues a eso se está refiriendo San Juan, ¿verdad? Y luego, ya en el versículo 18 del mismo capítulo 2, ya nos empieza a hablar del anticristo. Versículo 18, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esta gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. Y en las explicaciones nos dice que este es el cuarto criterio para saber si estamos en Cristo. Para estar seguros ante andar en la luz debemos rechazar al anticristo. Los creyentes del tiempo de Juan sabían que en vísperas de la venida gloriosa de Cristo se presentaría un anticristo. Juan dice, ya es anticristo el que niega que Jesús sea el Cristo. A veces nos complicamos, ¿verdad? Luego lo vamos, en la próxima semana, primero Dios, lo vamos a ver en el Apocalipsis con el 666 y pretendemos que la figura del anticristo también sea extraordinaria, ¿verdad? Pero San Juan nos está diciendo, todo el que niega a Cristo es anticristo. Todo el que sigue el dinero antes que a Cristo es anticristo. Todo el que se corrompe por el éxito material también es anticristo. Muy bien, vamos ya al capítulo 3, que es la segunda parte. Vivir como hijos de Dios. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y si es esto lo que esperamos de Él, queremos ser santos como Él es santo. Qué hermoso, ¿verdad? No nos pide que seamos perfectos, lo que nos pide es que seamos santos. Y lo hemos estado viendo en lo que acabamos de leer, ¿verdad? Simplemente vivir la caridad intensamente. La caridad se refiere al amor, no se refiere solo a andar haciendo ofrendas o ser caritativo, sino a vivir en el amor con los hermanos. Versículo 4. No se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Voy a leer dos notas de las explicaciones. Bueno, hijos de Dios, esto se puede entender de diversas maneras. Uno puede pensar solamente que Dios quiere a los hombres o que la dignidad de la persona humana es muy grande. Pero aquí Juan nos llama la atención sobre dos puntos. Primero, somos hijos para llegar a ser semejantes a Dios. No ambicionemos nada menos que eso. Ser semejantes a Dios en el día a día, no cuando nos moramos y nos presentemos al juicio, ¿verdad? Sino hoy, en este momento y lugar donde estoy. Segundo, somos hijos para volver al Padre. Sabiendo esto, ¿cómo podríamos no entender que Dios nos va purificando de mil maneras? Porque solamente así llegaremos a nuestro fin.
comprendamos como medios de purificación los esfuerzos que hacemos el día a día, ¿verdad? Por eso el cristiano lo vive con amor y con serenidad y con aceptación, porque sabe que Cristo lo está purificando para que se parezca más a Él. Esta es la explicación del versículo 2. Seremos semejantes a Él al compartir todo lo que es Dios y llegando a ser en algún modo Dios con Dios. Vean qué elevado San Juan, ¿verdad? Cada día de algún modo nosotros tenemos que buscar y esforzarnos por ser Dios con Dios. Voy desde el versículo 7. No se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios. Nos dice las explicaciones, versículo 7. Guardar el mandamiento del amor es el distintivo de los hijos de Dios. Juan nos dice cuál es la frontera que divide a la humanidad, los que aman y los que no aman. Tenemos tendencia a dividir, ¿verdad? Los buenos y los malos. Pero acá en la carta nos dice no, los que aman y los que no aman. Nosotros somos capaces de ver cuando actuamos con amor y cuando actuamos sin amor. Voy a continuar en el versículo 15. El que no ama está en un estado de muerte. O sea, cuando uno tiene una desilusión amorosa, ¿verdad? Y se hace el firme propósito de no volver a enamorarse, vean, es una muerte. Bueno, el ejemplo lo estoy poniendo yo, ¿verdad? Pero va con este versículo, el que no ama está en un estado de muerte. Es como un suicidio espiritual cuando uno dice, no vuelvo a amar, porque no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es vivir en el amor, con el amor, por el amor. Sí, termino el versículo 15. El que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Y está hablando de lo espiritual, porque está hablando del odio. El que odia a su hermano es un asesino. Por eso nosotros tenemos que estar siempre purificando nuestra fe, nuestra vida, nuestro día a día. Jesús entregó su vida por nosotros y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Las comodidades de las que nos privamos nosotros para ayudar a los hermanos. Ahí es donde estamos dando la vida. No necesitamos arrancarnos el corazón, ¿verdad? Materialmente, físicamente, sino amar a nuestros hermanos en lo que podemos servirles en el día a día. Versículo 17. Si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en el amor de Dios? O sea, si tenemos posibilidad de ayudar al hermano que necesita y no lo ayudamos, entonces no estamos viviendo en el amor. Versículo 18. No amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos, para que veamos lo importante que son las obras para un cristiano, ¿verdad? No amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Versículo 19. En esto conoceremos que somos de la verdad y se tranquilizará nuestra conciencia ante Dios. Pues si nuestra conciencia nos reprocha, pensemos que Dios es más grande que nuestra conciencia y que Él lo conoce todo. Esto quiere decir que Dios nos conoce y nos juzga mejor que nosotros mismos. Es el versículo que dice, si nuestra conciencia nos reprocha, Dios es más grande que nuestra conciencia. Esto quiere decir que Dios nos conoce y nos juzga mejor que nosotros mismos. Lo hace con un amor que nos falta a nosotros. A veces somos duros no solo con el prójimo, sino también contra nosotros mismos, al juzgarnos muy severamente. Y aquí nos está diciendo que Dios nos ama a nosotros más que nosotros a nosotros mismos.
Entonces, debemos pues desconfiar mucho de sentimientos de culpabilidad por pecados que hemos rechazado y reparado, que pasa mucho con la conciencia escrupulosa, ¿verdad? Que pasa toda una vida reprochándose un pecado de la juventud, por ejemplo. Entonces, vean qué bonita explicación. Debemos desconfiar mucho de sentimientos de sentimientos de culpabilidad por pecados que hemos rechazado y reparado. Cualquier pecado que cometemos, inmediatamente, ¿verdad? Lo rechazamos y lo reparamos. Muy bien, ¿alguna pregunta? Vamos al capítulo 4. No se fíen de cualquier inspiración. Juan destacó, estoy en la explicación, Juan destacó el papel importante del Espíritu Santo para guiarnos en la verdad. Capítulo 4, versículo 1. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer el Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías, que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Versículo 5. Ellos son del mundo, pero por eso su lenguaje es el del mundo y el mundo los escucha. Nosotros en cambio somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios nos rechaza. Esto nos pasa con frecuencia, ¿verdad? Que rechazan el mundo rechaza el mensaje de Dios y a veces nos quedamos sorprendidas, ¿verdad? ¿De qué es lo que pasa? Pues es precisamente eso, porque escuchan la voz del mundo. Voy al versículo 7. Aquí empieza la tercera parte. Dios, amor, es fuente del amor y la fe. Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Voy a leer la explicación. Aquí empieza la tercera parte de la carta. Dios amor es fuente del amor y de la fe. Dios es amor. Esa es la revelación suprema y propia de la fe cristiana. Otras religiones hablan de un Dios bueno y misericordioso, pero ninguna sabe que el dinamismo del amor anima a toda la creación y tiene su fuente en Dios amor. Por donde tiremos la mirada en la naturaleza, ¿verdad? Hay tanta belleza que nos refleja cuánto nos amó Dios, que nos pone en este jardín tan precioso, ¿sí? Entonces, ese es el dinamismo, el amor. En este párrafo, Juan vuelve a afirmar que el amor a Dios y el amor al prójimo no se pueden separar. No podemos amar a Dios y odiar a todo el que se nos pone enfrente, o maltratar a todo el que se nos pone por enfrente. Entonces estamos siendo unos mentirosos, nos dice él mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro, el amor a Dios y el amor al prójimo no se pueden separar. Versículo 18. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Amemos pues, ya que Él nos amó primero. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, también ame a su hermano. Qué insistencia, ¿verdad? En el amor, que vivamos en el amor. Voy a leer en la explicación. Juan relaciona el amor de Dios con la fe en Dios
El verdadero creyente es el que cree antes que nada en el amor de Dios. Él nos ha amado y elegido desde la eternidad. Lo ha demostrado en el envío de su Hijo y el sacrificio. Y si nos anima el amor verdadero, nunca tenemos sentimientos de superioridad o creemos tener méritos como los que se sienten dueños de sus buenas obras. Solamente nos damos cuenta de que el amor de Dios actúa a través de nosotros. Así se justifica la vida que se entrega para servir con cariño a los abandonados, enfermos, ancianos, inútiles para la sociedad. Tenemos nosotros muchos santos, ¿verdad?, que se han dedicado a servir a los necesitados, ya sea enfermos, pobres, y esto nos tiene que guiar también a nosotros. Bien, ya para terminar vamos al capítulo 5. De Dios viene la fe. Capítulo 5, versículo 1. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también a quienes han nacido de Él. Versículo 3. Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son una carga. Versículo 4. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Voy a leer la explicación. Nuestra mayor victoria será conquistar nuestra herencia de hijos e hijas de Dios, es decir, la eternidad misma. Los que creen en Cristo ya alcanzaron la verdad que es Dios. Cuando amamos a Dios con toda certeza, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Ahí está la palabra clave, ¿verdad? El amor activo, amar a los hermanos en el día a día. Versículo 6. Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo, y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da su testimonio, el Espíritu que es la verdad. Versículo 7. 3 son pues los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios. Versículo 11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y que dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y finalmente vamos ya a las conclusiones. Y el último subtítulo es: guárdense de los ídolos. Versículo 13. Les he escrito pues a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Desde que creemos en Cristo estamos ya en gracia y en el umbral del cielo y de la vida eterna, ¿verdad? Esa es nuestra fe. O sea, estamos viviendo el cielo desde que estamos en gracia. Versículo 14. Si con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. ¿Y qué es conforme a la voluntad de Dios? Todo lo que sea guiado por el amor. Versículo 5. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Muy bien, versículo 20. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Nosotros tenemos que hacer, por supuesto, esfuerzos estudiando, pero Dios ya nos ha dado el conocimiento suficiente nos ha dado el conocimiento y la inteligencia para que lleguemos a la verdad. Y ese es el último versículo 21. Guárdense de los ídolos. A ver, ¿qué ídolo reconocemos actualmente en el mundo? El dinero, ¿verdad? Es el principal de los ídolos, el dinero. Luego el poder, luego la fama. Ahora, con los medios de comunicación, cualquiera puede ser famoso por cualquier acción. Ya sea lo que decía al principio, ¿verdad? Lo dividido entre los buenos y los malos. Y como aquí dice, los que aman y los que no aman, tanto los que aman como los que odian, porque ahora también está de moda odiar a través de los medios de comunicación.
Entonces también, ¿verdad? Ya el que ama o el que odia tiene acceso a ser famoso, que es otro de los ídolos. ¿Algo más? ¿Vamos ya a la segunda carta? Ay, pues vamos rápido hoy. Qué bien. Segunda carta de San Juan a la dama elegida. Así saluda Juan a la comunidad de alguna ciudad que desconocemos. Elegida y santa es la iglesia, como son elegidos de Dios y santos los que la integran. Hasta eso es bonito, ¿verdad? Saber que Dios nos ha llamado, que nos ha elegido hoy para estar aquí, que nos ha elegido para enseñarnos de su amor y que nos ha llamado desde la eternidad. Juan invita a una actitud muy firme y tajante frente a quienes no aceptan la fe de los apóstoles. Al mismo tiempo recuerda, la ley fundamental del cristiano es el amor. Recordemos que dijimos en la introducción, ¿verdad? Al principio, que la segunda carta es resumen de la primera que acabamos de terminar de leer. Permanecer celosamente fieles a la verdad es amar a Cristo, que nos confió esta verdad en servir a los hombres que necesitan toda la verdad y no solamente la que más se aprecia en un momento determinado. Y como habíamos mencionado, versículo 1, el anciano, él solo se identifica como el anciano, denota a una persona conocida, ¿verdad? El anciano a la dama elegida y a sus hijos. Entendemos que así saluda a una iglesia del Asia Menor. Los amo de verdad, y no solo yo, sino también cuantos han conocido la verdad. A causa de esta misma verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Reciban gracia y misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Hijo Cristo Jesús en la verdad y en el amor. En estos dos primeros versículos, segundo y tercero, ha mencionado 4 veces la palabra verdad y se refiere a la revelación que Dios hace y culmina con la revelación de Jesucristo. Vamos al versículo 4. La voy a leer completa porque solo son 13 versículos. Muy bien. Vamos al versículo 4. Me alegré mucho al encontrar a algunos hijos tuyos que viven según la verdad, de acuerdo con el mandato que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, aunque no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el comienzo, que nos amemos unos a otros. Y el amor consiste en vivir de acuerdo a sus mandamientos. Este es el mandamiento que oyeron desde el comienzo. Y así es como han de vivir, amando a Dios y al prójimo, ¿verdad? Y no vino Evelyn porque le trae una cita de su santo favorito. A ver, ustedes me dicen de qué santo es. Oye de una vez un breve precepto. Ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si clamas, clama por amor. Si corriges, corrige por amor. Y si perdonas, perdonas por amor. De San Agustín. Viene con el versículo 6, ¿verdad? Que nos está diciendo que el amor consiste en vivir de acuerdo a los mandamientos. Ama y haz lo que quieras, porque todo lo vas a hacer con amor. No hay ningún riesgo de faltas que cometamos, porque si actuamos en el amor, aunque nos salga mal el plan, hemos actuado en el amor y no hemos cometido faltas. Bueno, pero también hay que definir bien, ¿verdad?, lo que es amor, porque es que ahora el amor también se ve viciado a veces con los intereses, con las malas intenciones, y ese ya no es amor puro. Estamos hablando aquí de un amor puro, ¿verdad? Versículo 7. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. En esto mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Esto ya lo dejo muy claro en la primera carta, ¿verdad? Si no reconoces a Cristo, eres anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios.
El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa ni lo saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Tenemos que también tener muestra, ¿verdad?, de solidaridad y de el saludo es una muestra de solidaridad y de afinidad. En esta época a veces ya solo es muestra de cortesía, ¿verdad?, o por puro compromiso o por no pasar de maleducado, pero en esta época se ve que el saludo era más profundo, era una muestra de solidaridad y de afinidad, y con el fin de salvaguardar la fe y buscar el arrepentimiento del culpable, motiva que la Iglesia, en casos muy excepcionales, recurre a una medida disciplinaria. ¿Cuál es? La excomunión. Si una persona con la corrección y la reprensión no mejora, la Iglesia tiene esta medida disciplinaria que viene de estos puntos, ¿verdad? O somos o no somos, en casos muy excepcionales. Vamos al versículo 12. Tendría muchas cosas más que escribirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero ir a verlos y hablarles personalmente para que nuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana elegida. O sea, está llamando así a las iglesias, ¿verdad? Vamos a la tercera carta de San Juan. Leo las explicaciones. Para los cristianos que lo conocían, el apóstol Juan no era San Juan, sino un hombre. Para un cierto Diotrefes, al que había hecho responsable de no sabemos qué comunidad, Juan era un anciano molesto. Y Diotrefes, para mejor dominar en su iglesia, cortaba las relaciones con él. Figúrense, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda que le pasó también a San Pablo, verdad? Que los mismos después les pareció que era muy poca cosa y actuaban en su contra. Aquí también, y este Diotrefes, ¿verdad?, para dominar en su iglesia, lo que hacía era cortar relaciones con San Juan, que lo había puesto al gobierno de esa iglesia. San Juan habla en sus 3 cartas, como también en el Evangelio, de la comunión que ha de existir entre todos los cristianos. Toda iglesia y todo grupo debe permanecer abierto a los demás, manteniendo constantes relaciones con ellas. San Pablo también recalca este deber, recibir en su propia casa a los cristianos que vienen de otros lugares para estrechar los lazos de la fe común. Versículo 1. El anciano al queridísimo Gallo, a quien amo de verdad. Muy querido amigo, sabiendo que tu alma va por el buen camino, te deseo que goces de buena salud y que todos tus caminos te den satisfacción. Vean la honda fraternidad que hay entre los cristianos, ¿verdad? Te deseo la salud y que todo te dé satisfacción. Versículo 3. Grande ha sido mi alegría al oír el buen testimonio que de ti daban los hermanos que llegaron, puesto que vives en la verdad. Nada me causa mayor alegría que el saber que mis hijos viven en la verdad. Vean el amor fraterno, ¿verdad? Porque esa es la gran alegría de las mamás, que sus hijos vivan en unión, en fraternidad, en la verdad. Versículo 5. Hermano, obras muy bien al preocuparte por los hermanos, y más aún cuando llegan de otro lugar. Ellos han hablado de tu caridad ante la iglesia reunida. Has hecho muy bien en proveerles de todo lo que necesitaban para su viaje en una forma digna de Dios. En realidad salieron de viaje por el nombre y sin recibir nada de los no cristianos. Aquí vemos que el nombre está en mayúscula, ¿verdad? Porque se está refiriendo a Dios. Versículo 8. Debemos acoger a tales personas si queremos trabajar por la verdad. Versículo 9. Debería haber escrito a la iglesia, pero a Diotrefes le gusta tanto el mando que no nos hace caso. Por eso, si voy, le reprocharé su manera de actuar, pues nos desprestigia con palabras malintencionadas, y no contento con eso, ni siquiera recibe a los hermanos
y a los que quieren recibirlos no los deja y los expulsa de la iglesia. Era una situación fuerte, ¿verdad? No deja entrar a nadie en la iglesia. Versículo 11. Hermano muy querido, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace el bien es de Dios, el que hace el mal no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos hablan bien de él, hasta la misma verdad. También nosotros lo alabamos, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tendría muchas cosas más que decirte, pero no quiero hacerlo por escrito. Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. Versículo 15, y final. La paz sea contigo. Te saludan tus amigos, saluda a los nuestros, a cada uno en particular. El saludo judío, ¿verdad? La paz sea contigo. Y pasó a ser luego el saludo cristiano. La paz esté con nosotros. ¿Preguntas, ideas, comentarios? Bueno, pues terminamos las cartas de San Juan, terminamos las cartas y casi terminamos todo el Nuevo Testamento. La próxima semana, primero Dios, terminamos con el Apocalipsis. No, el examen va a ser allá en el cielo. Gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, claro del Señor. Ruega por nosotros.